Continuamos entonces. Les estaba planteando que con la guía física estamos tratando de colocar como ciertas lineamientos o limitaciones físicas contextuales. No me estoy refiriendo al paciente como tal, sino cómo yo le guío la conducta. Por eso se llama una guía física, ¿no? Porque vamos a colocar como un sendero por donde yo quiero que la persona se movilice para obtener la conducta meta. Entonces, a esto hago referencia a moldes o a dispositivos físicos que se le colocan al paciente para que ejecute ciertos movimientos, ¿sí? Entonces, ahí estamos hablando de esa guía física, porque estoy colocándole como unos espacios con ciertas señalizaciones para que él tenga un aprendizaje mucho más rápido, porque es por donde él tiene que irse, ¿sí? Por donde tiene que moverse, ¿no? Si, por ejemplo, yo le voy a enseñar a un niño a que juegue, se llamaba Golosa, ¿sí? Es el avioncito, ¿sí? Es el mismo. ¿Me ayudan, señorita? Por favor. ¿Sí saben qué juego me refiero? ¿Me pueden ayudar, por favor? Señoritas, díganme algo, por favor. Profe, el que hace los cuadritos con los números en el piso, Sí, ¿será ese? Ese en mi época se llamaba Golosa, ¿no? Sí, el avión también le Sí, dice. aún. Sí, Sí, ok. todavía se llama Golosa. Pero es que como no me responden, entonces, o puede ser que el internet está fallando, el audio está fallando, o segundo, pues de que no saben de qué estoy hablando. Pero Pero sí se entonces, llama Golosa. exactamente. Entonces yo lo que hago es como enseñarle al niño a que tenga conductas que vayan apuntadas hacia ese tipo de cuadritos, que no se salga. Por eso cuando la, la cáscara de naranja o la piedrita, lo que sea, que yo arrojo al número y que cae en la línea, pues entonces perdí. Entonces, de alguna manera le estoy enseñando al niño a que tenga cierto tipo de comportamientos que hacen parte de las normas del juego, ¿sí? Entonces, ahí vemos nosotros como esas guías físicas a los cuales yo me estoy haciendo referencia. Esa sería. Otro aspecto importante que nosotros podemos manejar en estas técnicas de moldeamiento tiene que ver con pues, las instrucciones verbales, ¿no? Son coayudantes para este moldeamiento, ¿no? Entonces eh, son los mandos, llaman acá los mandos, que son las relativas a la conducta que tenemos que realizar, son como las órdenes, ¿sí? A nivel táctil también como las clarificaciones de la tarea, ¿sí? Entonces estamos diciéndole a la persona qué tipo de superficie tenemos que reconocer para que se pueda realizar la actividad o la conducta, y autocríticas en donde hacen referencia al control de la propia conducta verbal, ¿sí? Es decir, que es lo que tenemos que manejar en esas instrucciones verbales, ¿sí? Cuando yo quiero que el muchacho tenga una comunicación mucho más asertiva, una comunicación mucho más adecuada, que no emplee tan seguido palabras vulgares, ¿no? Entonces es como, ¿de qué manera yo estoy manejando un poco o le estoy enseñando al paciente a que tenga esas autocríticas, ¿sí? Entonces, voy a mencionarles los ámbitos o ejemplos que de pronto se puede aplicar este moldeamiento. Como primera medida, pues, la educación especial es uno de los espacios en donde más se recurre a todos estos procedimientos, a todas estas técnicas.
¿sí? Entonces, aquí lo que hacemos nosotros es eh, como trabajar o actuar con estas técnicas en las aplicaciones con el autismo o con la deficiencia mental, ¿sí? Entonces, el plan de educación dirigido al lenguaje, por ejemplo, constituye algunas etapas como la construcción de las primeras palabras, como la construcción de términos abstractos, como la elaboración de un lenguaje social. Entonces yo con el moldeamiento estoy tratando de llegar a estas conductas meta, ¿sí? Tanto el plan total como los programas, digámoslo, particulares, se atienden a la lógica siempre del moldeamiento, ¿sí? Entonces, en la educación especial es supremamente importante trabajarlo, ¿sí? Eh, entre entre otros contextos. En la rehabilitación de funciones motoras. Aquí lo que se hace es este proceso de moldeamiento, al menos eh, se utiliza cuando algún procedimiento de, de feedback, de biofeedback, de retroalimentación, termina pues como para hacerle ver al paciente de que ha logrado ciertos cambios, ¿no? Entonces vamos a rehabilitar cierto tipo de funciones motoras. Entonces ahí le hemos colocado un dispositivo al paciente para que nosotros veamos cómo él está manejando los procesos de adquisición o rehabilitación de esas funciones motoras, y entonces ahí se va retroalimentando y él mismo se va dando cuenta de eso, ¿sí? Eh, la rehabilitación de la parálisis facial también se utiliza muchísimo esta, este movimiento, porque lo que necesitamos es que la persona tenga una serie de actividades que permitan la, la movilidad de los músculos de la cara. Entonces, pues es un trabajo en donde se vaya dando gradualmente las cosas, se están llevando poco a poco las cosas para poder tener un resultado más adelante más positivo, ¿sí? Entonces, para la parálisis facial. Eh, para el aprendizaje o reaprendizaje de ciertas expresiones perdidas por una incapacidad motora. Entonces, se trabaja también eh, como practicando movimiento reforzado, en donde aquí lo que se hace es tener como un apoyo de cierto tipo de dispositivos eléctricos para ir generando que cada vez que mueva cierto tipo de músculo, entonces haya cierto tipo de respuesta eléctrica en ese dispositivo. Entonces esa actividad eléctrica se convierte en una señal visual o auditiva, ¿sí? Y eso le está diciendo al paciente, usted va avanzando. Entonces, pues ahí vemos cómo se va generando. En la instrucción académica también las técnicas de elección para el retraso escolar y para la optimización del rendimiento va muy acompañado del paquete de economía de fichas, enseñanza tanto de contenidos instrumentales, es decir, el aprendizaje de las lecturas, como de contenidos académicos. O sea, todo esto es lo que se pretende alcanzar con este procedimiento del moldeamiento, pero pues en la instrucción académica necesitamos desglosar, nuevamente digo, que se tenga que jerarquizar cada una de esas conductas para poderlas entonces ir aplicando poco a poco, ¿sí? Entonces, una de las formas más eficaces para aprender a leer consiste en la disposición gradual de la tarea. Entonces, de la letra eh, a la palabra, de la palabra a la frase y de la frase al texto. ¿Sí ven? O sea, la idea es de que nosotros le ayudemos a la persona a que se motive. O sea, yo no le puedo mandar de una vez que tenga una gran cantidad de actividad y aprendizaje de un momento a otro. No, yo tengo que trabajar con la persona, o eso es lo que hacen las terapeutas de lenguaje, o es lo que hacen las terapeutas ocupacionales,
para que los muchachos respondan. Lo van haciendo de una manera gradual para obtener el resultado final. Se ve muchísimo en estas instrucciones académicas, ¿sí? También se trabaja en disfunciones sexuales, en donde las técnicas para el desarrollo de la erección masculina y de la capacidad orgásmica femenina, ¿sí? Entonces hay que mirar un poco acá qué estímulos discriminativos están bloqueando la respuesta sexual, ¿sí? Y qué estímulos también la pueden fortalecer, ¿sí? Entonces hay que mirar cómo se generan, pues como ese reconocimiento de lo que limita la respuesta sexual o la inhibe y cuál de pronto sí la puede visitar, qué tipo de contexto visual, olfativo, eh, táctil puede generar entonces cierto tipo de respuesta sexual, tanto en el hombre como en la mujer, ¿sí? Entonces, porque no hay erección, hay esa disfunción eréctil en el hombre, pues entonces hay que mirar de qué manera se llega a esa respuesta adaptativa en esa área sexual. Lo mismo que la capacidad orgánica de la mujer, ¿sí? Que hace que de pronto que hay, inclusive aquí nos metemos un poco como qué tipo de experiencias, qué tipo de experiencia tuvo la mujer, la señora, en etapas de su vida anterior. Entonces hay que mirar un poco qué tipo de bloqueos puede estar presentando la persona para ir generando, pues por medio de moldeamiento, gradualmente, por aproximaciones sucesivas, respuestas a esa capacidad orgánica. Entonces, pues allí vemos esa situación allí que nos va a ayudar. Fíjense que aquí lo que se plantea es una caracterización del moldeamiento. Es decir, no es otra cosa más que enumerar en diferentes etapas cada vez más comprometidas con respecto a esta erección masculina o la disfunción eréctil o la capacidad o la anedonia que de pronto puede tener la mujer en este caso. Entonces, hay que mirar un poco pues cómo se están identificando pues como esas partes que están comprometidas, ¿sí? Y a desarrollar también entonces respuestas fisiológicas conducentes a una respuesta final, que en este caso sería pues la excitación o mantener la erección, ¿sí? Entonces, pues ahí vemos nosotros cómo nos ayuda muchísimo para el moldeamiento de la conducta, ¿sí? Eh, para la superación del miedo por medio de cierto tipo de aplicaciones de sensibilización sistemática. Ustedes saben de que hay dos técnicas para quitar un poco el miedo. Una de ellas es la desensibilización sistemática y la otra es la inclusión, pero es lo que ustedes ya la conocen, ¿sí? Entonces, ahí lo que se pretende con medio del moldeamiento es trabajar de esa desensibilización sistemática de una manera biológica, de una manera fisiológica, de una manera conductual. Pero voy llevando a la persona, como esta sensibilización sistemática va muy de la mano con la jerarquización del moldeamiento, las aproximaciones sucesivas, ¿sí? Entonces, para superar el miedo. Porque si hablamos de la implosión o del flooding, ¿sí? Simplemente metemos a la persona de lleno con el objeto temido y no le permitimos ni evitar ni escapar del objeto temido. Pues lógicamente tengo que estar regulando pues, su ritmo cardíaco, no sea que le dé un infarto y quede ahí tieso la persona. Pues le quité el miedo, pues le quité la vida también, ¿sí? Entonces, eh, ahí vemos nosotros otras áreas en donde utilizamos muchísimo este moldeamiento. La restauración del habla, cuando hay un mutismo selectivo por algún evento, un evento de estrés postraumático que la persona perdió el habla, ¿sí? No hay comunicación verbal, ¿sí? Hay nacidos guturales, vocales, y la comunicación verbal se ha perdido. Entonces hay que ir generando poco a poco, como yo, o sea, si no hay un componente físico como tal, orgánico, podemos trabajar esto, ¿sí? Cuando es más psicológico que orgánico, ¿sí? Entonces,
ahí vamos mirando pues, esa parte de hecho, también se utiliza muchísimo en compañía de moldeamiento, se utiliza mucho el encadenamiento acá, en esa otra tema. Eso sería lo que hace respecto. Sí, señora, dígame. Es que Tatiana está en sala de espera. ¿Y si la puede dejar entrar, por favor? Sí, ya está. Gracias. Gracias. Entonces, digamos que eso es lo que nos acompaña en esta explicación de lo que tiene que ver con el moldeamiento. ¿Sí? Entonces, es una técnica muy chévere, muy sencilla, en la medida que uno lo maneje de esa forma. ¿Sí? La idea es tener muy estructurado el procedimiento para poder generar un buen resultado. Ahora miremos como una terapia que se acompaña de la mano del moldeamiento es el encadenamiento, ¿sí? Que es la combinación de conductas ya obtenidas. ¿Sí? El encadenamiento, como su nombre lo indica, yo voy generando cierto tipo de conductas en donde se le dice a la persona, haz primero esto, segundo haz esto, tercero haz esto, cuarto haz esto. O sea, son una serie de conductas que son organizadas, tienen un orden lógico. ¿Sí? Bueno, pues, por ejemplo, tengo que enseñarle al niño a que aprenda a cepillarse los dientes. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el orden de cepillarse los dientes? Pues primero, hacerse el baño. ¿Sí? Segundo, coja el cepillo de dientes. Tercero, coja la crema dental, aplíquela al cepillo de dientes, lleve el cepillo de dientes a la boca, empieza a mover el cepillo de dientes dentro de la boca, pasándolo por los diferentes dientes, muelas, lo que sea. Entonces, le estamos generando como un proceso de encadenamiento. ¿Sí? Hay un encadenamiento hacia atrás y hay un encadenamiento hacia adelante. El encadenamiento hacia adelante es el que es el orden lógico. Desde el inicio, que es coger el cepillo de dientes, ¿sí? Hasta dejar nuevamente el cepillo de dientes ahí en el sitio donde tiene que dejarse, porque ya lo utilicé y ya me cepillé los dientes. Digamos que ese es el encadenamiento hacia adelante, es como lo más trabajado, lo más realizado hoy día. ¿Sí? Pero también hay un encadenamiento hacia atrás, que se empieza por la parte final para llegar pues a coger el cepillo y echarle la crema. Son como maneras como de enseñarle a la persona cuál sería, qué sería lo correcto. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de ese encadenamiento, lo que hacemos es combinar conductas que ya se tienen, combinarlas. Es decir, si nosotros hacemos esto, si nosotros hacemos esto otro, pues vamos a tener buenos resultados porque estamos haciendo las cosas de una manera correcta. ¿Sí? Entonces, como nosotros queremos terminar en una conducta compuesta, ¿sí? A partir de otras más sencillas que figuran en el repertorio de la persona, entonces vamos haciendo por medio de reforzamiento de esas combinaciones. ¿Sí? Esta conducta lo que requiere es como una doble función como estímulo, pues un estímulo discriminativo para la siguiente, es decir, ¿qué es lo que yo cojo primero? El cepillo. Después de coger el cepillo, eso es un estímulo discriminativo, cojo la crema. Ese coger la crema es un estímulo discriminativo para lo siguiente, que es colocarle la crema al cepillo de dientes. Y a su vez, ese estímulo discriminativo se convierte en un estímulo reforzante del anterior, porque pues estoy haciendo las cosas de una manera organizada, de una manera con un orden lógico. ¿Sí? Entonces, en ese encadenamiento lo que nosotros vemos es como que le enseñemos a la persona a que hay un orden a seguir, ¿sí? O sea, yo necesito que me ayude a limpiar el comedor, entonces vamos a hacerlo. Inclusive yo lo que hago a veces es, primero que todo, modelarle, si yo como modelo le explico al muchacho
a la persona qué es lo que tiene que hacer inicialmente. Necesito que me colabores a limpiar el comedor, entonces yo lo voy a hacer primero que todo. Cogemos este trapito, echamos este líquido, empezamos a limpiar el comedor por diferentes partes de la superficie del comedor y ya retiramos el trapo, lo llevamos a la cocina, lo jugamos y lo colgamos, ¿sí? Entonces ahí estamos dando cierto tipo de órdenes y de comandos que tienen una estructura lógica, ¿sí? Y la manera como se tiene que emplear el trapo, el limpión, o sea. Pero eso pues lógicamente tiene una definición de pasos a seguir, este encadenamiento. Hagámoslo como una rutina, como una ceremonia, digámoslo así. Eso tiene un orden, ¿no? Entonces se trata de seguir esa ceremonia como pasos a seguir, ¿sí? ¿Y qué es lo que vamos a obtener? La idea es como decirle a la persona, a lo que vamos a llegar es a esto. Entonces, precisar siempre el resultado que se pretende lograr, ¿sí? Y las subconductas que conducen a lograr ese objetivo. Es una organización lógica del proceso de encadenamiento. Por eso, a veces se le menciona como una ceremonia de pasos a seguir, ¿sí? Y pues vamos mirando como otro paso importante dentro de este encadenamiento. El primero era como analizar cómo es el proceso que se tiene que seguir, esa ceremonia. Segundo, la evaluación conductual de los repertorios disponibles de la persona. Volvemos al tema de la línea base, volvemos al tema de la evaluación conductual. Por eso era que es importante conocer de eso para luego utilizarlo en todo este proceso terapéutico. Saber con qué fragmentos de las conductas cuenta la persona, ¿sí? Y mirar cuál de esas de pronto son funcionales y cuáles no. Cuáles me ayudan a conseguir la conducta final y cuáles no, ¿sí? Por ejemplo, el niño tiene un mal hábito cuando se cepilla los dientes, de que se coloca el cepillo en la boca con la crema, ¿sí? Pero se va a ver televisión o se pone a ver televisión. La conducta de ver televisión no es funcional en el proceso de ceremonia o de encadenamiento para cepillarse los dientes. Entonces, lo que yo voy a mirar en esa evaluación conductual, cuál es esa combinación de conductas funcionales y cuáles no, ¿sí? Cuáles son las que me están llevando un parámetro de la conducta final y cuáles no, ¿sí? Y ya después de que yo ya tengo esas dos anteriores, como analizar la ceremonia, como hacer la evaluación conductual de todo este repertorio disponible en la persona, ya miramos el tercer aspecto, que es el inicio del encadenamiento, ¿sí? Se inicia generalmente por uno de los extremos, era lo que yo les decía, el encadenamiento hacia adelante o el encadenamiento hacia atrás, ¿sí? El encadenamiento hacia adelante lo que pretende es, o se atiende al orden de las operaciones desde un inicio hacia su final, ¿sí? Resulta, digámoslo así, como el procedimiento más obvio de la conducta que se quiere enseñar, y es de hecho pues, como la forma más practicada, como les mencionaba yo ahorita, ¿sí? Creo que es el método de elección que más se utiliza. Aquí se utilizan, pues, acompañando al encadenamiento, unas técnicas adicionales muy importantes son el uso de las instrucciones verbales, ¿sí? Pero yo tengo que tener claro de que el niño no tiene atención dispersa, de que no tiene problemas auditivos, porque si yo no trabajo eso, por eso es importante ver el concepto médico o del pediatra que me dice que el niño tiene cierto tipo de decibeles con respecto a su audición. Pero entonces, pues yo tengo que mirar que si yo le voy a dar instrucciones verbales, partamos de que el niño tiene esa, digamos que esa función auditiva bien, ¿sí? Entonces vamos a darle las instrucciones verbales. Pero a veces nosotros caemos en el error de darles unas instrucciones verbales muy complejas, muy en desorden, como que utilizamos lenguaje supremamente, por decir algo, científico. O sea, no, tenemos que
que hacer de que esa instrucción verbal sea lo más sencillo para ellos. ¿Sí? Y entonces empezamos nosotros con decir la manera como se hace algo. ¿Sí? De acuerdo, nuevamente, con las posibilidades que se conocen de la persona. ¿Sí? Pueden ser también, aparte de las instrucciones verbales, pueden ser también instrucciones escritas, de gestos, de señalizaciones. A mí me parece muy interesante esta de señalización, me gusta mucho porque es invitar al niño de una manera muy recreativa, muy dinámica, muy lúdica, que siga cierto comportamiento. ¿Sí? En algún video que yo vi en YouTube, hay un colegio en donde cuando llegan los niños hay tres opciones. Quiere abrazar, quiere dar la mano o quiere saludar verbalmente. ¿Sí? Entonces, están esas tres, digámoslo así, señalizaciones visibles con gráficas. Hay dos niños dándose abrazos, eh, dos niños saludándose con la mano, o dos niños expresando verbalmente buenos días. Entonces llegan los niños y escogen el que ellos quieran. Escogen el que ellos quieran. Entonces oprimió o señaló el abrazo. Entonces simplemente como ya se oprimió o señalizó el abrazo, pues le dio un abrazo a la profesora. ¿Bien? Entonces, en estos estímulos discriminativos, con señalizaciones, me parece interesantísimo. ¿Sí? Entonces, estas técnicas adicionales ofrecen una suerte de ganancias suplementarias que en últimas terminan por motivar muchísimo a los pequeños. Esas serían esas instrucciones verbales, esas instrucciones escritas, de gestos. ¿Sí? Y como les digo, pues la idea es que se trabaje de una manera muy de organización jerárquica allí. ¿Sí? Las instrucciones y la imitación se entienden como ayudas también discriminativas. ¿Sí? Y, pues lógicamente, esas aparecen y facilitan el proceso, pero hay que también retirarlas. ¿Sí? Porque no puede ser siempre que la persona responda únicamente con eso. ¿Sí? Entonces, esos encadenamientos conductuales que se logran necesitan lógicamente reforzamiento, al menos en la fase inicial. ¿Sí? Eso, pues lógicamente, aparte que lo estamos motivando, estamos moldeando, estamos encadenando una serie de conductas, pues vamos a lograr pues como buenos resultados. ¿Sí? Por ejemplo, conseguir hablando ya de personas adultas, conseguir cierta respuesta sexual, por decir algo, que de pronto es una respuesta sexual que es inadaptada, entonces necesitamos mirar que responda de una manera adecuada ante ciertos estímulos, controlando nuevos estímulos. ¿Sí? Por ejemplo, una desviación sexual, hay que tener claro lo que es una desviación y lo que es una disfunción. Una disfunción tiene que ver más con lo orgánico y una desviación tiene que ver más con malos aprendizajes. ¿Sí? Por ejemplo, el individuo, por ejemplo, cuya erección solamente la consigue con un estímulo, con un fetiche. Eso es una desviación, no es una disfunción. ¿Sí es claro esa parte? Sí, señor. Tenemos claro lo que es una desviación sexual y lo que es una disfunción sexual, ¿no? Hay que tener muy en cuenta, hay que tener muy en cuenta eso, como las parafilias que hablan de todos esos tipos de desviaciones sexuales. Como les digo, la disfunción tiene más con la parte orgánica del sujeto, de la persona. ¿Sí? Entonces,
¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando hablamos de este encadenamiento? Cuando hablamos nosotros de responder adecuadamente con una erección, no solamente con estímulos fetichistas, tenemos que hacer un cambio de estímulo cada vez más pronto a una respuesta funcional variada, ¿sí? Entonces, ahí nosotros lo que vemos es que el nuevo estímulo adquirirá las funciones pues, de ese encadenamiento, ¿sí? En donde se engancha. O sea, vamos a tratar de sustituir ese estímulo fetichista a lo que es realmente una conducta, digámoslo así, como adaptativa, ¿sí? No quiere decir que la persona no tenga satisfacción cuando utiliza fetiches. De hecho, las tiene. Lo que pasa es de que parece ser que no hay erección cuando está en una relación heterosexual normal, ¿sí? Entonces, simplemente lo que hay que hacer es generar ese encadenamiento con estímulos que le lleven y que enganchen a un eslabón, por eso se habla de encadenamiento, y que ha sustituido una cosa que no era funcional, o una conducta, perdón, que no era funcional por otra, ¿sí? Que realmente sí es funcional. Bien. Ahora, en los ámbitos de aplicación del encadenamiento, estamos hablando del desarrollo de habilidades de autonomía, ¿sí? El vestirse, el comer, bueno, en el ámbito familiar, en el ámbito doméstico, ¿no? El vestirse, el comer, la limpieza personal, todo eso tiene, pues, un orden y hay que enseñárselo a la persona, ¿sí? Entonces, esa limpieza, ese comer, cómo es que se come, cómo es que se coge los cubiertos, cómo es que se termina la conducta de comer, ¿sí? Cómo es que se tiene que vestir, ¿sí? Entonces, pues la persona cuando no tiene esos aprendizajes puede tener una serie de subconductas que le llevan a que no consiga bien la meta final. Entonces hay que, como les digo, encadenar muy bien en orden lo que se espera que sea efectivo, ¿sí? Es decir, la conducta que se requiere que la persona aprenda, ¿sí? Entonces lo que le falta es como organizar. Lo mismo el desarrollo de la fluidez verbal, ¿sí? Esto se utiliza muchísimo para el tratamiento de la tartamudez, de los problemas del lenguaje, ¿sí? De la educación especial del lenguaje, ¿sí? Entonces, la idea es generar, pues, cómo es que se tiene que colocar la lengua, cómo se tiene que colocar los labios, qué es lo que se tiene que expresar, ¿sí? Entonces, son formas de ayuda en el aprendizaje de la lectura. Se trata siempre de disponer de un contenido del texto en donde, como les decía anteriormente, la unión de esta letra con esta otra forma una palabra, la palabra con esta otra palabra forma una frase y esta frase forma una oración, ¿sí? Entonces hay que tener cierto tipo de secuencias claras secuencias verbales claras, de modo que faciliten pues, ciertos aprendizajes y que pues cambie pues lo que hasta ahora no podía hacer, ¿sí? Y lógicamente pues todo esto es en la parte académica también, ¿no? ¿Sí? El encadenamiento en esta parte de las instituciones académicas es muy importante y se trabaja de una manera muy, muy diaria, ¿no? Cotidiana, ¿sí? Entonces es que la profesora o el docente lo que hace es establecer qué es lo que tienen que hacer los muchachos, qué es lo que tienen que leer, cómo lo tienen que leer, qué es lo que se espera. Entonces, ahí están las tareas que en estas instituciones académicas se requiere de que el niño tenga. A veces cuando la dificultad que el niño es un poco disperso o no sabe tomar nota, pues hay que enseñarle a generar esas conductas, ¿sí? Que le generen un orden, una organización, ¿sí? Entonces vamos a hacer esa parte.
Eso sería en cuanto al encadenamiento. No sé si haya preguntas del encadenamiento. Creo que está claro el encadenamiento. Sí, profe, una duda. Sí, ¿verdad? ¿Al paciente como tal se le entrega la totalidad del orden lógico o se le va entregando paulatinamente? ¿Como para qué se le entregaría la totalidad de lo que se espera que él adquiera? ¿Para qué? Pues, obviamente, pues para que él sepa la conducta meta, pero no sé si eso pues llegue a Bueno, entrar en conflicto o... bueno, como la idea es de que ir llevando a la persona a que tenga paulatinamente sus aprendizajes, digamos, la estrategia que su merced como terapeuta utilice es válida. Tú le puedes decir, vamos a llegar a esta conducta final, ¿sí? Y yo le voy diciendo de una vez todo lo que tiene que llegar a hacer, ¿sí? O, dependiendo de cómo la persona llega a consulta, si realmente está con buena disposición, tiene buena motivación o no, entonces yo se la voy mencionando a medida que vaya avanzando. Digamos que no es una estructura mandatoria el hecho de que yo lo tenga que hacer eh, por, eh, por avances secuenciales que tenga el paciente o lo que tú planteas, de que se le dé en su totalidad antes de empezar el proceso a trabajar. Eso yo lo determino en el proceso terapéutico y no está mal, ¿no? No está mal. Yo puedo hacerlo tal cual como tú me lo plantea o lo puedo hacer de una manera gradual, ¿sí? Puede ser significativo que la persona conozca de antemano a dónde queremos llegar, ¿sí? Lo que yo tengo que tener cuidado es de que no lo vaya a saturar de información, ¿sí? Que en última se vaya a pensar que esto va a ser, no, esto yo no lo voy a lograr, esto está complicado, esto es horrible, yo no lo voy a lograr, ¿no? Entonces, dependiendo de la parte actitudinal del paciente, yo miro a ver cómo lo hago. Si lo hago de una manera gradual, paso a paso, o le digo, mira, el punto final de nosotros es llegar allá, ¿sí? Puede que mostrarle esa parte final sea muy motivante para él. Entonces depende mucho del contexto que yo tenga con el paciente realmente. ¿Vale? Gracias, profe. Pero no es camisa de fuerza que tenga que ser de una u otra manera. Como te digo, puede ser manejado de acuerdo a la experiencia del terapeuta, a las condiciones actitudinales del paciente, ¿sí? La idea es mantener siempre la motivación. Bueno, bien, ya ahorita nos retiro a la plataforma, ya terminamos con el siguiente bloque. A ver si alcanzamos a ver un video. Porque nos queda, bueno, claro que el desvanecimiento es rápido, es sencillo. Ya lo volvemos a ver, muchachos, señorita.